queremos estar en ti, Señor, en tu presencia, en tus manos, Señor, para ser moldeados. Porque, Señor, tú mereces la gloria, la honra, Señor, y te exaltamos, Señor, esta mañana. Milagroso Salvador, no hay nadie, Señor, como tú. Mereces la gloria. Para ti es toda la honra y la gloria que entonamos a través de nuestras voces, nuestros cánticos, pero también, Señor, a través del estilo de vida que llevamos diariamente, Señor. Queremos exaltarte a ti, queremos que tú seas nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, sino el que merece que le obedezcamos, el que merece que nosotros ajustemos nuestra vida a lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos a mantenerte en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro diario vivir, Señor, para que tú seas honrado en todo a través de nosotros. Recibe este tiempo en tus manos como una ofrenda de adoración a ti, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero aprovechar antes de iniciar y dar gracias a los hermanos que se hicieron presentes el día de ayer para ayudarnos en la limpieza de este lugar. Arruinamos algunas cosas, pero arreglamos otras. Si se dan cuenta, hay un nuevo look aquí. No tenemos cerrado, no es porque se mire mejor, sino porque se arruinaron algunas cortinas y hay necesidad de cambiarlas. Hay que orar para que el Señor provea para poder cambiar todas estas cortinas y tener siempre la privacidad para que no veamos y no nos distraigamos con los que van pasando ahí en el pasillo, ¿sí? Pero gracias, hermanos, por los que se hicieron presentes. Hermano Cudberto, ayer fue muy aclamado aquí por los hermanos americanos.
Era el hombre estrella dentro de todos los participantes. Era el que hacía el trabajo difícil, según dijeron ellos. Y queremos darle las gracias, hermano, amén, por haberse hecho presente. Fue el primero de los que estaban aquí. Y gracias a todos porque algo hicimos, aunque se quebró la escalera. Sí. Hoy quiero iniciar una nueva serie de estudios, de predicaciones basados en el libro de Daniel. No vamos a estudiar en esta serie todos los capítulos y los pasajes del libro de Daniel. Solamente quiero enfatizar aquellos pasajes que hablan de vida de integridad. En Daniel tenemos dos cosas importantes que se presentan allí, que son las vidas de integridad presentadas como un testimonio levantado en alto para presentar que sí se puede en medio de un mundo difícil vivir para Dios. Y la otra parte de Daniel que también presenta las acciones proféticas, escatológicas, para nosotros todavía algunas de ellas sin cumplir todavía, pero que no quiero considerar eso dentro de esta serie, la serie de profecía, sino más bien la serie de vidas de integridad, para que nosotros cobremos ánimo y veamos cómo el Señor también puede ser de bendición para los que están a nuestro alrededor, al observar que nosotros también estamos luchando por agradar al Señor, que también nosotros somos igual que ellos, que nos cuesta, pero que estamos aquí tratando con todo nuestro esfuerzo e interés de hacer lo que el Señor demanda de nosotros. Así que hoy me corresponde dar la introducción a este estudio, a esta serie que tiene que ver con esas vidas de integridad. ¿Y por qué es que Israel tuvo que pasar por todas estas circunstancias difíciles que realmente tuvieron que vivir? Yo quisiera que fuéramos en primer lugar al libro de Daniel. Si gusta, márquelo porque vamos a estar todos estos domingos ahí en este pasaje, y yo sé que es uno de los libros difíciles de encontrar en la Biblia. Se encuentra dentro de los profetas menores, prácticamente es el primer profeta menor, está despuésito de Ezequiel, que Ezequiel es el último profeta mayor conocido así en la Biblia, pero márquelo por favor para que pueda rápidamente encontrarlo en su Biblia. Y yo creo que esa es una buena también experiencia de ir a esos profetas que nos cuestan encontrar. Algunos, cuando escuchan esos nombres difíciles de los profetas menores, dicen: ¿y ese libro existe en la Biblia? Porque realmente no se tocan mucho ese tipo de libros. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y como solamente son 2 versículos, yo quisiera pedirles a todos que lo leyéramos juntos. ¿Estamos? Amén. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Leamos juntos, hermanos. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Realmente este es un pasaje que nos da simplemente información histórica. Y en la introducción de este libro yo solamente quiero enfatizar eso: cómo el pueblo de Israel tuvo que ser llevado hasta esta circunstancia difícil en su vida para recapacitar, para valorar la bendición que el Señor les había dado por causa de su caída espiritual. Y por eso yo he titulado a este inicio, a esta introducción, la caída espiritual, o los motivos de la caída espiritual de Israel, que dicho sea de paso también podemos parecernos a ellos nosotros. Y por eso es importante que obtengamos algunos principios de esto que el pueblo de Israel tuvo que pasar para llegar al punto de ser llevados cautivos. ¿Qué hizo que ellos fueran retrocedidos? ¿Qué hizo que ellos fueran llevados nuevamente al lugar de donde salieron? ¿Qué fue lo que provocó su salida? ¿Qué fue lo que provocó su caída espiritual? En este estudio estaremos tratando de enfatizar la integridad espiritual de los hijos de Dios. ¿Y qué significa esto de integridad?
Según el diccionario, integridad indica la rectitud que exhibe una persona en su actuar y en su pensar, ¿sí? Así que cuando uno es recto, no porque se pare bien recto, sino porque uno actúa bajo la ley, bajo lo exigido por la sociedad, entonces uno se mantiene en esa rectitud. Y hablando de rectitud, aquí no estamos hablando de las leyes políticas sociales, no estamos hablando de las reglas establecidas por la sociedad, sino que estamos hablando de las leyes establecidas por nuestro Dios, las normas bíblicas. Y cuando un cristiano decide vivir conforme a la Escritura, es una persona íntegra, porque está tratando, luchando por mantenerse haciendo lo que Dios ha estipulado en su palabra. Y dicho sea de paso, hermanos, en un mundo como el que vivimos hoy, o como el que vivió Daniel en ese tiempo, era muy difícil, o es muy difícil mantenerse uno íntegro delante de Dios. Hay tantas distracciones espirituales para el creyente que pueden hacerle desviar del camino que Dios ha trazado para nosotros. Y por eso yo creo que es importante que tomemos este recorrido por el libro de Daniel, mostrándonos cómo debemos realmente nosotros vivir en este mundo de gran dificultad espiritual, de grande decaída espiritual, que si no tenemos los valores realmente claros de lo que Dios dice en su palabra, será muy difícil mantenernos en pie, será muy difícil mantenernos firmes. Así que es necesario considerar qué es lo que el Señor desea que hagamos. Este libro de Daniel se desarrolla ya en los años 605 antes de Cristo. Si usted se recuerda de esas clases sociales, usted se recordará de que los años antes de Cristo se cuentan al revés, ¿sí? A terminar en cero. Entonces 605 antes de Cristo lo está situando bastante lejos y viene retrocediendo hasta llegar a cero cuando iniciamos a contar nuevamente de 1 hasta donde estamos nosotros ahora. Así que esta historia de Daniel se inicia allá en el año 605, cuando el rey Joacim fue puesto en el trono. Joacim era hijo del rey Josías. Y si usted se recuerda, eso está en Segundo de Reyes, capítulo 23. Josías fue uno de los reyes que la Biblia compara con David, uno de sus abuelos o tatarabuelos. Josías fue uno de los personajes que el Señor puso como rey, porque era parte de la línea real, la línea que podía ocupar el trono. Pero todos los anteriores a él habían sido reyes malvados, reyes que habían prostituido a la nación con la idolatría, con prácticas no agradables a Dios. Habían levantado ídolos en diferentes lugares para buscar adoración. Habían hecho infinidad de cosas diferentes a lo que Dios había definido hacer. Pero Josías, un jovencito, según la Biblia en una parte lo presenta como de 8 años y en otra como de 18 años, fue realmente una persona muy joven que llegó a ocupar el trono de Israel. Y al hablar de Israel realmente tengo que decirlo y aclararlo, de que la parte donde Josías fue hecho rey fue en la parte del sur, la parte de Judá. El reino que cayó más después de la parte del norte, que era llamada Israel. Así que Josías fue uno de estos personajes que el Señor puso desde muy jovencito en el trono para guiar al pueblo de Israel en lo que Dios había establecido, e hizo muy bien su trabajo. Poco tiempo había pasado en que él había permanecido en el trono. A los 8 años de estar en el trono, él hizo la restauración espiritual de Israel. Comenzó a quitar los ídolos que habían puesto sus antepasados, a derribar todo eso, a poner su atención y su mirada en Dios, a levantar la adoración a Dios, los sacrificios a ese Dios de Israel. Había hecho tantas cosas y se puso aún hasta leer la palabra de Dios al pueblo de Israel. Cosas grandes que el Señor le permitió
a este rey Josías, muy jovencito. Permaneció en el trono mucho tiempo. Pero de ahí surgieron dos hijos de él, Joacim y Joacás. Joacás era el mayor, así que cuando Josías murió, Joacás ocupó el trono. Pero solamente pasaron ahí como unos 8 meses quizás, en que Joacás ocupó el trono, porque hizo alguna alianza con otras naciones para poder vengar la muerte de su padre Josías. Y Faraón, el rey de Egipto, se dio cuenta y mandó invadir Israel y quitó del trono a Joacás, y en su lugar puso a Joacim, su hermano menor. Joacim fue otro de los malos de Israel, así como Joacás fueron malos. Así que el Señor llegó un día en que dijo: ya no más. Fueron malos no por sus malas decisiones de agarrar el dinero de la gente, de aprovecharse, sino fueron malos porque le dieron la espalda a Dios. Fueron malos porque no tuvieron en cuenta la voluntad de Dios para gobernar y llevar adelante a su pueblo. No estamos hablando de maldad de la gente normal, ¿sí? De hacerle mal a la gente. Estamos hablando de maldad de darle la espalda a Dios, de no considerar a Dios en su vida. Y eso fue lo que hicieron estos reyes. Tomando esto en cuenta, realmente los primeros versículos del capítulo 1 de Daniel nos narran esa decadencia espiritual en manos de estos reyes que se han estado aprovechando del pueblo y poniendo al pueblo en contra de Dios. Y es ahí donde encontramos a Daniel viviendo este tipo de situaciones. A Israel, o el reino de Judá, el reino del sur, viviendo un acontecimiento que ninguno de nosotros hubiésemos querido pasar, digámoslo de esta forma. Porque Jerusalén fue sitiada. Jerusalén fue sitiada varias veces, pero una de las más difíciles fue esta en que Nabucodonosor se encontraba afuera de la ciudad, esperando el momento para entrar. Y cuando él decide entrar, no solamente destruye las puertas del muro, no solamente destruye el muro de Jerusalén, sino que pasa hasta dentro de la ciudad, quema las casas, entra en el santuario del templo, roba los utensilios para adorar a Dios y los lleva a su lugar de origen en Babilonia y los pone en el altar de sus dioses. Eso fue un sacrilegio terrible, hermanos. Esto hizo que realmente el pueblo de Israel no solamente se sintiera mal consigo mismo por el hecho de que pasaron hambre, murió mucha gente, muchos familiares muertos, había una decadencia económica dentro de la ciudad. No solamente eso, sino que también fue el hecho de su carga espiritual. Por mi culpa, la nación está sufriendo. Por mi culpa se llevaron los utensilios del templo cautivos hacia Babilonia. ¿Estamos en eso? Si usted necesita más referencia, vaya a 2 de Reyes capítulo 23 o también a 1 de Crónicas. Allí encontrará mucha información acerca de estos acontecimientos. Pero sí quiero enfatizarme en dos cosas dentro de este pasaje de Daniel del capítulo 1, versículo 1 y 2. Que en primer lugar, nosotros, por ejemplo, como iglesia, también tenemos, igual que Israel, un enemigo que quiere hacernos retroceder. El Antiguo Testamento, especialmente Daniel, el profeta Daniel, no es un libro dado a la iglesia, es un libro dado a Israel, ¿sí? Y en este sentido lo que estoy expresando es el hecho de que de Daniel podemos nosotros considerar como iglesia ciertos principios que podemos entresacar entre ellos, que nos pueden ayudar a nosotros a evaluar nuestra vida y a ponerla en el camino correcto que Dios quiere, para evitar pasar por lo mismo que la nación de Israel tuvo que vivir, ¿sí? Así que, así como Israel vivió ese enemigo que le hizo retroceder, que le hizo caminar hacia atrás, volver hacia el lugar de donde ellos habían salido,
también usted y yo, como parte de la iglesia, el nuevo pueblo del Señor, también tenemos un enemigo que está procurando esto para nosotros. Hacernos retroceder, hacernos caminar hacia atrás, hacernos que nosotros perdamos la bendición que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 5, dice de que nosotros tenemos en derredor nuestro a un personaje que está buscando cómo devorarnos. ¿Se recuerda? Ese es Satanás, ¿sí? El enemigo, la fiera salvaje que está allí simplemente acechando nuestra vida, buscando el momento para caernos encima y devorarnos. Y ese es el tipo de enemigo que se menciona aquí, como Nabucodonosor para Israel. Para nosotros, ese es enemigo espiritual con quien nosotros tenemos que enfrentarnos a diarios, que está allí pendiente, al acecho nuestro, buscando un momentito de descuido para caernos encima y llevarnos hacia atrás, quitarnos la bendición que Dios quiere que tengamos y que mantengamos. Su propósito de este enemigo es que retrocedamos, que vayamos hacia atrás. El Señor había dicho en su palabra con Israel, diciéndole: mira, yo soy tu Dios, y si tú me tienes como tu Dios, entonces yo te daré bendición, yo te daré prosperidad, yo te haré una nación grande, poderosa en la tierra. Amén. Pero si yo soy tu Dios, si yo no soy tu Dios, entonces vendrán maldiciones sobre ti. La tierra no producirá. Mira, tu trabajo no te va a dar sustento. Tú comenzarás a sufrir de enfermedades. Tú comenzarás a sufrir económicamente. Y hasta llegar al punto, y oiga bien, va en un proceso de aumento las maldiciones que el Señor dijo si Él no era su Dios. Y llega hasta el punto de decirles: llegará el momento en que tú tendrás que salir de esta tierra que yo te di, que yo te regalé, donde yo te puse simplemente para que tú lo ocuparas para vivir. Y tú saldrás de allí para ir a otro lugar donde te tratarán mal. El Señor había advertido al pueblo de Israel cómo debían de comportarse, poniéndole a Él en alto, poniéndole a Él como lo único en su vida. Mis hermanos, esto revela el carácter de Dios en sus relaciones con los seres humanos. Nuestro Dios es un Dios celoso, es un Dios que demanda fidelidad de nosotros, ¿sí? Y no solamente para Israel, sino también para nosotros, la iglesia. El Señor dice que nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos la novia de Cristo. Y que llegaremos un día a ser la esposa de Cristo allá en las bodas del Cordero, ¿sí? Pero Él espera que usted y yo seamos fieles a Él, que nos conduzcamos teniéndole a Él como nuestro único Señor, como el que merece que vivamos para Él, dándole a Él la gloria, la honra. Y cuando usted y yo nos mantenemos en ese sentir, en ese pensamiento de tenerle a Él como el Señor de nuestra vida, como el que realmente vale la pena hacer las cosas que hacemos, Él se agrada y nos bendice, hermanos. Pero también cuando usted decide no considerarle a Él y bajarle del lugar que Él merece en su vida y lo pone por un lado o quizás fuera de su vida, el Señor también está pendiente de nosotros, porque Él está en contra suya y mía, si esa es nuestra actitud contra Él. Amén. Así que depende de cómo sea nuestro accionar, nuestra vivencia delante de Dios. El Señor permitirá que sucedan cosas buenas o cosas malas en nuestra vida. ¿Verdad que suena feo eso? Pero es la realidad bíblica. El Señor ofrece bendición cuando tú obedeces la palabra de Dios. El Señor ofrece castigo si tú desobedeces y le das la espalda a Dios. Si te comportas rebeldemente contra Dios. En la familia, en el hogar sucede lo mismo, hermanos.
Padres queriendo bendecir a sus hijos, dándole todo lo que pueden darle de bendición, tratando de hacer su vida buena, placentera, próspera, pagando todo lo que se necesita para que puedan salir adelante. Pero hijos rebeldes que no valoran el esfuerzo de sus padres, los padres se cansan al final de cuentas, ¿no es cierto? Y ya dice, no, ¿para qué le voy a gastar mi dinero en tal cosa? Si no lo valoran, si no están pensando en hacer bien, simplemente están derrochándolo, malgastándolo. Y uno tiende a hacer cambio de actitud. Si eso hacemos nosotros, que realmente no hemos hecho mucho por nuestros hijos, porque el Señor lo hizo todo por nosotros, dando a su Hijo en la cruz, ¿sí? Muriendo por nosotros, lo hizo todo realmente. ¿Cómo creen que se siente cuando usted le da la espalda? Cuando usted pisotea ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. El Señor espera que nosotros valoremos lo que Él ha hecho por nosotros. Bien, ¿a dónde fueron esta gente? ¿De dónde venía el ejército contrario? ¿Se recuerda usted de la historia? Ese personaje con ese nombre tan feo, tan enredado, Nabucodonosor. ¿De dónde venía? Babilonia, ¿no es cierto? Y mire, Babilonia es la misma palabra hebrea Sinar, ¿sí? Babilonia es la misma Sinar. Vamos al capítulo 11 de Génesis. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Y ahí encontraremos dónde se ubica este Sinar, esta Babilonia. Génesis 11, 1 al 4 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, Babilonia, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Se recuerda de ese acontecimiento en la Biblia? Le digo que sí se recuerda porque por lo menos yo no estuve ahí, pero la historia la tengo en la mente, ¿sí? Babilonia. Allí se da un acontecimiento importantísimo en la historia de la humanidad. Dios había dicho a los seres humanos: multiplíquense y llenen toda la faz de la tierra, ¿sí? Esa era la orden que el Señor había dado a los seres humanos. Los seres humanos, ¿qué decidieron hacer? Seguirse multiplicando, pero uniéndose más, concentrándose en un solo lugar. Dice que llegaron a esta ciudad llamada, a este lugar llamado Sinar, y ahí dijeron: este es un bello lugar, vamos a acampar aquí, vamos a hacer una gran ciudad para nosotros y una gran torre que nos lleve hasta el cielo. Concentraron toda su fuerza y toda su población en un solo lugar y en un solo objetivo, contradiciendo lo que Dios había dicho. Y todos sabemos el resultado de eso, ¿no es cierto? El Señor confundió a estas personas para que no continuaran en su proyecto, y fueron esparcidos sobre la tierra. El Señor siempre cumple su promesa, hermanos. El Señor siempre cumple su voluntad. El Señor siempre va a hacer lo que Él quiere, a las buenas o a las malas, pasando por encima de nosotros o tomándonos en cuenta en ese proceso, ¿sí? Esta gente decidió ponerse en contra de Dios. El Señor los confundió y los esparció por toda la faz de la tierra, haciendo razas, haciendo lenguajes diferentes, de tal forma que se fueran agrupando de acuerdo a su entendimiento. Y es así como la gente decidió irse a regiones muy lejanas en este globo terráqueo. El Señor cumplió su voluntad, pero el Señor le puso un nombre a este lugar que ellos habían llamado Sinar. Ellos
pensaron que esto iba a ser un lugar elevado para sí mismos, donde iban a recibir un nombre, les iba a hacer famosos ante toda persona. Pero vean lo que dice el versículos 8 y 9 de Génesis 11. Dice: de esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso, oiga bien, a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde Él los dispersó por todo el mundo. Así que Babilonia es la misma Sinar, donde aquellos se reunieron y dijeron: aquí vamos a construir una ciudad y una torre que nos lleve al cielo. Pero el Señor dispersa a las personas, los confunde, bota ese propósito que tenían y le pone un nuevo nombre al lugar, que se llama Babel, lugar de confusión, el lugar de la rebeldía contra Dios. Es de ahí donde viene Nabucodonosor, el lugar de la rebeldía, el lugar de tratar de hacerse famoso, de un nombre ante todo el mundo, el lugar donde la gente fue confundida. ¿Sí? Babilonia. Es de ahí de donde el Señor también le pidió a un personaje famoso en la palabra de Dios que saliera de ese lugar. Capítulo 12 de Génesis, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Tierra que fluye leche y miel. ¿A qué país se estaba refiriendo Dios en este versículo que dejara? Si usted va al capítulo 11, versículo 31, se da cuenta que ahí se le llama Ur de los Caldeos. ¿Sí? Oiga bien. Babilonia, Sinar, Babel, Ur de los Caldeos o Caldea. ¿Sí? Si usted se recuerda de sus estudios de sociales, ciencias sociales, allá donde le enseñaban las culturas de diferentes lugares, se da cuenta que estos mismos caldeos eran una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, que también se les llamó los sumerios. ¿Sí? Caldea. Estos mismos caldeos son los mismos babilonios. Estos mismos babilonios son los mismos que se quedaron en Babel, el lugar de la confusión, de la rebeldía contra Dios. ¿Estamos en eso? Ese es el lugar de donde Dios le dijo a Abraham, el Señor le dijo: Abraham, yo te he escogido a ti para que tú seas el padre de toda una nación, y sal de tu tierra, Ur de los Caldeos, Babel, Babilonia, Sinar. Sal de allí, porque yo te voy a dar una tierra especial para ti y tu descendencia. La bendición de Dios está en el futuro para Abraham, pero lo está sacando de un lugar donde él ya había hecho su vida, donde tenía su familia, donde tenía sus posesiones, para un lugar especial preparado por Dios para esa familia de Abraham. De ahí le saca el Señor a Abraham. De ahí forma a través de Abraham una nación, a través de Isaac, a través de Jacob, a través de todos sus descendientes. El Señor levanta una nación para él y le coloca en la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pasaron varios años. El pueblo no valoró tener a Dios como su Dios y comenzó a prostituirse con otros dioses. Comenzó a idolatrar a otros dioses. Comenzó a tener otras prácticas diferentes a las que Dios había establecido en su palabra, en su ley. Y luego de tener la bendición de estar en el lugar donde Dios les había regalado, tierra que fluye leche y miel, por causa de su rebeldía, por causa de ponerse en contra de Dios, de no considerar la voluntad de Dios para su vida, Dios le manda un enemigo que lo lleva al lugar de donde salieron. ¿Se da cuenta?
Ese es el objetivo siempre del enemigo nuestro, hermanos. Hacernos retroceder, volvernos a lodo cenagoso de donde salimos. Que nosotros realmente no valoremos la bendición grande que el Señor nos ha dado. Mire, algunos vivimos la vida cristiana anhelando la vida anterior. ¿Sí? Ay, yo me acuerdo cuando me ponía bien inmunda. ¿Sí? Ay, qué bonitas eran esas fiestas de Navidad. Uno terminaba hasta que no reconocía a nadie. Y valoran eso como bonito, lo mejor de la vida. Es el disfrutar de la vida. Algunos ven su vida anterior como algo de, ay, qué aburrido estoy ahora. Ay, es que todos los domingos a la iglesia, ay, qué aburrido. Y hay pastor que como se tarda para predicar. Y se mira como la vida cristiana como algo insípido, algo que no tiene ninguna emoción vivir, como que nos estamos perdiendo lo máximo de nuestro tiempo. Y mis hermanos, estamos anhelando regresar de donde salimos, cuando no nos acordamos que allá en aquel lugar sufríamos, allá en aquel lugar no teníamos sentido de lo que realmente era bueno. Cuando estábamos en aquel lugar, estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza. Cuando estábamos en aquel lugar, estábamos yendo directo a la condenación eterna y no valoramos la gran bendición que el Señor nos ha dado de ser ya parte de su familia. Y mire, por causa de no valorar, de menospreciar la bendición de Dios, al pueblo de Israel le tocó regresar. A usted y a mí quizás nos toque también pagar por eso, por menospreciar lo que el Señor nos ha dado. Y tengamos que pasar por situaciones difíciles, hermanos. Situaciones donde el Señor diga, estás bajo tu control, no conmigo. Y yo voy a estar aquí a un lado, observándote nada más, porque tú no quieres tener nada que ver conmigo. Y usted quizá en este momento pueda estar pensando, no, pero yo no pienso así, yo no digo eso, pero su estilo de vida lo expresa, mi hermano. Cuando usted se levanta todos los días, llega la noche cuando se llega a acostar nuevamente y usted no ha consultado a Dios en absolutamente nada, usted le está diciendo a Dios, no te necesito en mi vida. Cuando usted no decide activar para las cosas de Dios, para la obra de Dios, usted está diciéndole al Señor, Señor, tú no necesitas nada de mí. Cuando usted decide vivir sin considerar lo que Dios dice en su palabra, simplemente usted queriendo hacer su propia voluntad, está diciéndole al Señor, no te necesito. Y quizás usted no lo expresa con su boca, pero sus actos expresan realmente lo que usted tiene en su corazón. Necesitamos analizar, hermanos, cuánto estamos valorando nosotros lo que el Señor nos ha dado, dónde el Señor nos tiene. Mire, yo antes que me tocaba dar mi testimonio a gente que no conoce a Cristo, yo me ponía en aprietos. Porque yo pensaba, como mucha gente quizás piense, de que el testimonio de alguien para ser impactante tiene que ser haber sido uno ladrón, un gran drogadicto, un gran huelepega, que pasar en tantos años en la cárcel haciendo infinidad de cosas para luego decir, el Señor de ahí me sacó. Mire, yo era lo más malo de este mundo, pero el Señor de ahí me sacó. Y yo pensaba eso antes. Pero yo he aprendido a darle gracias a Dios porque el Señor no me permitió pasar por todo eso. Y disfruto de la bendición de estar en sus caminos. Me ha ahorrado vergüenzas, problemas, situaciones difíciles, simple y sencillamente porque el Señor me rescató antes de meterme en problemas. Yo digo, jóvenes, señoritas, niños que están aquí presentes, denle gracias a Dios porque sus papás obligados los traen a la casa del Señor. Denle gracias al Señor porque
están recibiendo palabra de Dios quizás a regañadientas, pero esto les está preservando para Dios, poniéndoles en un rumbo, en un camino de bendición para sus vidas. No menosprecien lo que el Señor les está dando. Es un gran tesoro que el Señor está permitiendo para cada uno de nosotros que estamos aquí, mis hermanos. Quizá usted esté pensando, ay sí, pero es que el domingo es el único día que yo tengo para descansar. Y estas 3 horas que paso aquí, ay, yo quisiera pasarlas dormido. Y le digo, yo también quisiera pasarlas dormido. Sí, yo vengo solamente porque no hay nadie que predique, pero pero realmente, hermano, necesitamos ponernos en sacrificio un poquito, porque esto vale la pena. Estar en el camino del Señor vale la pena, hermanos. Sentámonos privilegiados de ser parte de este pueblo del Señor, que nos ha dado toda esta bendición de tener padres que se preocupan por nosotros, que están allí intercediendo constantemente delante de Dios por nosotros, de tener personas a nuestro alrededor que están procurando nuestro bien, que están tratando de alimentarnos espiritualmente, tratando de que veamos con nuestros ojos físicos la gran bendición espiritual que el Señor nos permite vivir en estos tiempos de confusión. Necesitamos valorar, hermanos, la bendición. Eso no lo tuvo Israel. Eso no lo tuvo Judá. No valoraron. Y más bien veían a las demás naciones que tenían a sus Baales, a Astarte, a Afrodita, a otros dioses, a Moloch. Y decían, ay, nosotros queremos ser como ellos. Ay, que mire qué bonito como tienen sus orgías ellos cuando adoran a sus dioses. ¿Sí? Ay, nosotros queremos parecernos a ellos. Y eso les costó. De llegar a un lugar de bendición, donde la tierra era próspera, sin que ellos sembraran, la tierra daba. Tierra que fluye leche y miel significa eso, prosperidad. Habían llegado allí y por causa de su rebeldía, de ponerse en contra de Dios, el Señor permite que lleguen a Nabucodonosor, el babilonio, para regresarles al lugar de donde los había sacado para la bendición. Un gran retroceso. Avancemos. Segundo principio, Dios es soberano. ¿Sí? ¿Sabe qué es eso? En mi país tenían un jabón para lavar que se llamaba Soberano, pensando en que era el rey de los jabones. Pero aquí soberano no solamente significa el rey, sino es el hecho de que hace lo que le plazca con quien él quiere y a quien quiere. ¿Sí? En el momento que él decida hacerlo. Eso es soberanía, hermano. Es capacidad de hacer lo que quiera, en el momento que quiera y a quien quiera hacerlo. ¿Sí? Y ese es nuestro Dios. Dios es soberano. Mire, Él me ha salvado a mí. Bueno, es lógico, ¿verdad? Este joven guapo que está aquí al frente, el Señor se fijó en él. El Señor me salvó a mí. Como dijo Pablo, de los cuales soy el más pecador, el número 1 de los pecadores. ¿Sí? Pero el Señor decidió salvarme de la condenación eterna. Y mire, esto debe de hacernos sentirnos dichosos, hermanos. Ese Dios soberano, que no tenía necesidad de fijarse en esta persona, se fijó, y no solamente se fijó, le dio su amor. Le cambió de rumbo de condenación a vida eterna con Él. Le hizo parte de su familia. El Señor es soberano, hermanos. Yo me jacto delante de Dios por ese gran amor que Él tuvo para conmigo. Yo no lo merezco,
Usted no lo merece. Pero el Señor, en su soberanía, nos ha escogido y nos ha acogido como parte de su familia. Qué gran bendición a que contamos, mis hermanos. Pero así como Él actuó en bien de nosotros, también actúa en mal de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Vea el versículo 2, lo que dice. Y el Señor entregó en sus manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién los entregó? Dios. Ese bueno que se fijó en mí, que me dio salvación y vida eterna. También ese puede hacer que me entregue para poder ser zarandeado por el diablo. Así es. Para poder experimentar que no soy yo, es Él. Para que yo levante mi mirada y diga, Señor, ayúdame, yo ya no puedo. ¿Se recuerdan a Pedro? Bien gallito, diciéndole, Señor, aunque todos te dejen, yo jamás te dejaré. ¿Sí? Estoy dispuesto hasta morir por ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, mira que Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte. Y prepárate porque ya viene. No tarda en que el gallo cante 3 veces para que tú me niegues. Y eso no le hizo sentido a Pedro. Porque Pedro era un gallito. Y esos gallitos de pelea que sacan el pecho. Sí. Y algunos de nosotros así nos creemos, hermanos. ¿Sí? Ah. ¿Quién puede conmigo? Si yo soy de Michoacán. ¿Sí? ¿Quién? ¿Con quién me tengo que enfrentar? ¿Sí? Yo no me dejo de nadie. Yo soy Figueroa. Porque nos sentimos capaces. Pero realmente Dios los entregó. Dios los puso en las manos de sus enemigos. El profeta Jeremías fue contemporáneo del profeta Daniel y también Ezequiel. Jeremías declaró al rey de Judá, diciéndole, mira, no le hagas frente, entrégate a Nabucodonosor, no hagas pelea contra él. Y el Señor ha prometido traerte de regreso pronto, si tú decides obedecer al Señor. El rey de Judá dijo, ¿cómo es posible que Dios me venga a decir eso a través de ti? Tú no eres de Dios, tú no eres profeta de Dios. Y lo metió a la cárcel, lo mandó a la cárcel. Mire, Jeremías desde la cárcel, cumpliendo la voluntad del Señor, le dijo a un primo de él que comprara una heredad fuera del campamento, fuera de la ciudad, allá donde estaban los babilonios. Y le dijo, cómprame esa propiedad para poder decirle al pueblo, hay fe de mi parte de que el Señor va a cumplir su palabra. Ese lugar va a ser libre para nosotros. Ese lugar el Señor nos lo va a dar si hacemos lo que Él demanda. Pero el rey de Judá dijo, no nos vamos a dejar. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros podemos enfrentarlo. E hizo alianza con otro y le cayeron encima. Y los aniquilaron. Y se llevaron lo mejor de Judá para Babilonia. 3 invasiones más hubieron, llevándose gente de la mejor hacia Babilonia. Entre ellos, Daniel y sus amigos, Ezequiel y otros profetas fueron llevados cautivos. 3 deportaciones de personas de Judá hacia Babilonia en 3 ocasiones diferentes. Y el pueblo no entendía. ¿Quién los entregó? Dios. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, capítulo 5 de 1 Corintios,
dijo, mira, ¿cómo es posible que ustedes se jacten de ser espirituales si tienen a uno dentro de ustedes que está durmiendo con la madrastra, con la mujer de su padre, está sirviendo en la iglesia y ustedes hacen como que no ha pasado nada? Dice él, lo mejor es que ustedes le entreguen a Satanás para que por lo menos su alma, su espíritu pueda ser rescatado. Oiga bien eso, que le entreguen a Satanás para que pueda rescatarse su espíritu, su alma. Es la misma esencia de lo que está expresándose aquí en Daniel. Si me buscan, díganle que no estoy. Que ya voy a terminar. El entregar a una persona, a una ciudad, a una nación, no es simplemente por maldad, es simplemente por no cumplir con ciertas estipulaciones dadas para una cultura diferente que glorifica a Dios, que ponga en alto el nombre de Dios. Y cuando el pueblo decidió no hacerlo, entonces el Señor los puso en bandeja de plata y les dijo, aquí están, los pongo contigo. Pero no para que los destruyas. ¿Se recuerdan? Que los dé a Satanás para que los arandee y que por lo menos su alma, su espíritu se salve. No te lo pongo para que los destruyas, sino para que los hagas sentir mal y que puedan volverse hacia mí. ¿Sí? Jeremías había dicho, mira, entrégate, no le pongas resistencia, pero en 70 años el Señor te va a volver aquí a la tierra, sin tener que sufrir muertes, sin tener que sufrir destrucción. No aceptaron. El Señor los entregó en manos de sus enemigos. El Señor es soberano, hermanos. El Señor puede hacer que tú estés pasando por esa dificultad grande. El Señor puede permitir que tú estés viviendo esta situación difícil de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu salud, de lo que sea que estés viviendo, porque el Señor es soberano y lo que está tratando de hacer es que tú recapacites volteando tu mirada hacia Él, que tú recapacites poniendo tu confianza nuevamente en el Señor y no en tus fuerzas, no en tu trabajo, no en lo que tú sabes aquí. Es en quién es tu Dios grande y poderoso. Mis hermanos, necesitamos nosotros como iglesia Vida Abundante reaccionar delante de Dios y analizar nuestro estilo de vida, no con estos ojos físicos, sino con los ojos espirituales. ¿Qué es lo que el Señor está permitiendo que pasemos para que nos acerquemos a Él? El Señor no actúa injustamente, hermanos, pero sí lo hace soberanamente. Él permite que usted pase por situaciones que usted diría aún, Dios no me quiere, Dios es injusto, porque yo soy su hijo, sí, pero se olvida de las maldades suyas, se olvida de la rebeldía suya, se olvida de que usted le ha dado la espalda al Señor. Y el Señor dice, con esto estoy procurando que tú mejores tu estilo de vida. Pero es fácil el cambio, hermanos. Lo que se le exigía a Israel a través de su rey era obedecer a Dios. Fácil, obedecer a Dios. Tomar la decisión acorde a lo que Dios decía. Y eso se nos exige a nosotros, hermanos. Simplemente escuchar la voz de Dios y decirle, Señor, me acoplo a lo que tú dices. Me parece difícil, me parece algo que quizás no lo pueda hacer, pero en tu nombre, Señor, voy a caminar sobre ese camino. Voy a hacer tu voluntad. Voy a vivir lo que tú quieres. Y yo sé que tú me vas a sacar adelante. Mis hermanos, la razón, los motivos de la caída del pueblo de Israel fue su rebeldía, fue darle la espalda a Dios, fue taparse sus oídos para no escuchar la voz de Dios. El motivo de la caída fue cambiar a un solo Dios
a varios dioses, idolatría. Ese fue el motivo de la caída espiritual de Israel. ¿Cuál es el motivo de nuestra caída espiritual? Viene siendo lo mismo, mis hermanos. Y por eso yo pregunto, ¿qué tan íntegro eres tú en tu vida espiritual? ¿Estás completamente entregado al Señor? ¿Estás tomando en consideración la voluntad de Dios y no lo que tú quieres hacer, tus proyectos? ¿Estás pensando en agradar al Señor antes que agradarte a ti mismo? ¿Qué tan íntegra es tu vida espiritual con Dios? ¿Estás dispuesto tú a recapacitar y a volverte al Señor, dándote cuenta que estás actuando mal contra Dios? Daniel, el libro de Daniel quiere mostrarnos cómo nosotros podemos vivir vidas de integridad delante de Dios. Pero no nos olvidemos, la historia tiene mucho que decirnos de cómo nosotros también podemos equivocarnos. E Israel nos da simplemente una señal de lo que nosotros también podemos hacer. No cometamos el mismo error de caer de la gracia del Señor y perder el gozo de nuestra salvación y convertir nuestra vida realmente en un infierno, en algo que es una batalla contra Dios. El Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere que usted se vuelva a Dios. Yo les invito a que cierren sus ojos en este momento. Y quiero preguntar si hay alguien entre nosotros que a través de la explicación de la palabra se da cuenta que necesita volverse a Dios. Que se da cuenta que está viviendo alejado de Dios, no considerando lo que el Señor quiere para su vida, sino que está queriendo hacer su propio estilo de vida, su propio proyecto de vida. Hoy el Señor le está diciendo, recapacita, toma nueva decisión, renueva tus votos conmigo, acéptame a mí como tu único y suficiente Salvador. ¿Habrá entre nosotros alguien que el Señor ha tocado su corazón, su mente, y que hoy está queriendo tomar decisión de volverse al Señor, de considerar al Señor como su Señor, su Salvador, el que rija, el que gobierne su vida? Si hay alguien entre nosotros que quiere hacer esa decisión, yo le invito a que levante su mano ahí donde está y la vuelva a bajar. Alguien entre nosotros que desea hacer esta decisión. No siempre hago esta invitación, pero creo que es pertinente hoy preguntar. ¿Está usted deseoso hoy de recibir a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, o de reconciliarse con Cristo para decirle, yo he andado viviendo alejado de ti, pero hoy quiero regresar contigo, quiero hacer tu voluntad de aquí en adelante, quiero esforzarme por cumplir tu voluntad en mi vida? ¿Alguien desea hacerlo? Levante su mano ahí donde está y vuelvan a bajar. Queremos orar por usted. Dios te bendiga, Omar. ¿Alguien más quiere hacer esta decisión? Dios te bendiga, hermano Cuthberto. ¿Alguien más que desea hacer esta decisión? No quiero pasar mucho tiempo en esto, pero sí creo que es necesario. El Señor está trabajando en su vida, en su corazón, convenciéndole de la necesidad que usted tiene de Él. Pregunto por última vez, ¿alguien más que desea hoy hacer de Jesucristo su único y suficiente Salvador, o reconciliarse con Él diciéndole, quiero comenzar nuevamente a vivir para ti? Levante su mano. Dios le bendiga, hermano Serafín. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Isabel. Quiero invitar a los que levantaron su mano a que pasen aquí al frente. Queremos orar por usted. Los mencionados, pasen al frente, queremos orar con ustedes, pidiendo al Señor que les ayude a tomar en consideración lo que el Señor ha puesto en su corazón, pedirle que Él le lleve en el camino que el Señor realmente quiere que hagamos. Congregación, pónganse de pie, mis hermanos, y oremos. Padre Santo, te presento aquí a nuestros 4 hermanos que han tomado decisión hoy. Tú conoces lo que ellos tienen en su corazón y mente, Señor. Y quiero, Señor, suplicarte para que tú hagas
esa acción que nosotros no podemos hacer, Señor, lo sobrenatural en esto. Esto no es asunto, Señor, físico, no es asunto material. Es algo espiritual, Señor, sobrenatural que tú vienes operando en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, pongo en tus manos a mi hermano Serafín, a mi hermano Cudberto, a mi hermano Aizet, a mi hermano Omar, Señor, que están tomando esta decisión, que tú hagas esa tarea de limpiar su corazón con tu sangre preciosa, Señor. Todos esos pecados, todas esas acciones y actitudes, Señor, que les han alejado de ti, que han permitido que tú no seas lo importante en sus vidas. Señor, que si ellos están hoy entregando su vida a ti, porque se dan cuenta que no lo han hecho, que tú vengas a ser el Señor de sus vidas, que tú vengas a ser el Salvador de sus vidas, que tú, Señor, vengas a gobernar sus vidas y a limpiarles de todo pecado. Pero, Señor, también ruego para que tu Santo Espíritu, Señor, renueve sus vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, selle su vida, Señor, para hacerlos propiedad tuya. Que, Señor, ellos puedan sentirse parte de tu familia, porque tú ya les has hecho parte de tu familia, Señor. Señor, los pongo en tus manos, porque solamente tú, quien eres nuestro Padre, puedes cuidarnos, puedes cuidarles, puedes protegerles, puedes proveerles, puedes alimentarles, puedes levantarles, Señor. Y por eso, Señor, confiamos en que tú harás lo mejor por ellos. Bendíceles, Señor, y gracias por la decisión que ellos toman. En Cristo Jesús. Amén.